Nos acompaña ahora Oscar Pironi, diputado provincial. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto hablar con vos, Héctor, y con la audiencia. Bueno, vamos a hacer un repaso de varios temas. Esto que hablamos recién del lanzamiento del Plan Hábitat Nacional con el gobernador de la provincia en Rufino es un hecho importante, ¿no? Volverían las viviendas de la nación. Importante porque significaría el retorno de la posibilidad de tener viviendas de los planes nacionales. Nosotros desde el año 2008 no sabemos lo que es las viviendas nacionales, lo que son las viviendas por planes nacionales. Lo único que hemos recibido es Fonavi, que es un porcentaje automático, por eso lo hemos seguido recibiendo, porque era imposible sacarlo. No recibimos ninguno de los planes, de hecho el Federal 1, viviendas en Venado Tuerto, en Rufino, en Firmat, se completaron con fondos provinciales. Lo que había del Plan Federal 2, aquí en la Chacra 38, las 202 viviendas y demás, se construyeron íntegramente con fondos provinciales, sin haber recibido los reembolsos que debía de Nación y que se habían comprometido. Obviamente ningún otro compromiso se tomó. Así que teníamos esto como un problema grave que no nos ayudaba para nada a paliar, aunque más no fuera, un déficit que era creciente, que sigue siéndolo por otra parte, ¿no? Que sigue siéndolo en materia de viviendas. En este momento estamos construyendo 67 viviendas, también en Venado Tuerto, por ejemplo, están todas con fondos provinciales. Una parte se entregaron hace poquitos días, el 17 de agosto, una parte se va a entregar en 30 días, no más de 30 días. Vamos a estar entregando seguramente otra tanda, y bueno, en vista de tratar de planificar otra serie de soluciones habitacionales. Está la gente de Hábitat trabajando fuertemente en eso. Mantuvimos algunas reuniones al respecto, pero bueno, para no irme del tema, por supuesto es un hecho positivo que había presentes ahí intendentes de Reconquista, Avellaneda, San Javier, Villa Gobernador Galvez, digo, a título de ejemplo, que están firmando convenios, y en principio son 900 millones de pesos que estarían viniendo para viviendas en la provincia de Santa Fe. Es auspicioso, es una cantidad mínima, sí, es cierto, pero es algo, no teníamos nada, con lo cual... ¿El Venado Tuerto también está incluido o no? No está en esta primera etapa, va a estar posteriores, supuestamente. De todos modos, en Venado Tuerto vamos a avanzar desde la provincia, independientemente de la nación. Ya están a la firma Diego Leone, secretario de Hábitat. Estaban analizando con Rosana Velati, con la gente de Hábitat de aquí, 2 o 3 alternativas que van a estar planteándose en 20 o 30 días a más tardar. ¿Serían planes similares a los anteriores? De todo. Ajá. De todo un poco. Por lo que tengo entendido, no estaba encerrado, digo, porque hay un grupo... Es casi irresponsable hablar de la medida en que no está todavía cerrado, ¿no? Pero va a haber un avance en algunas cuestiones de soluciones habitacionales importantes. Claro, porque hablamos que hay un sector que es siempre el que está allí excluido, que es el que está dentro del mercado no formal, ¿no? Sí, lamentablemente ese es un problema muy grande, que es muy difícil de abordar, porque por ahí en los pueblos esto se aborda más fácilmente por la facilidad de manejar una cantidad pequeña. Claro. Y se aborda de lo que son los programas de canasta de materiales, a veces, que son programas que toma la financiación el municipio o la comuna y la dirección de la obra, y se hace cargo el titular de lo que es la mano de obra. Pero esto es bastante complejo, entendemos, por supuesto que lo entendemos, de manejar en una ciudad y en una cantidad importante. Es muy difícil de manejar y implicaría una estructura que no se dispone. Ahí está. Bueno, saltamos el tema. ¿Tenés algún resultado de Olimpia, de la recaudación? No conozco, seguramente va a estar... porque se esperaba más gente, dicen. Sí, no hubo la cantidad de gente que hubiéramos deseado, seguramente, si bien había una cantidad interesante. Yo no pude estar el día sábado porque tenía unos compromisos anteriores. Sí estuve el día viernes había una cantidad interesante de gente, no la que hubiéramos esperado. Yo hubiera esperado un poco más, a pesar de que había bastante gente. Y a pesar de que los partidos eran muy interesantes, digamos, para los que nos gusta el básquet, eran los cuatro equipos de los animadores centrales, los que van a ser animadores centrales de la temporada que se empieza. Obras Sanitarias, que fue a la postre del ganador, incluso con la presencia de Walter Herman, un venadense.
los dos santiagueños, Olímpico y Quimsa y Libertad de Sunchales, 4 equipos que son muy importantes, pero bueno, se esperaba quizá un poco más de gente. No conozco los números aún porque no nos hemos reunido todavía, no. Nos reunimos habitualmente en forma semanal y bueno, justamente como estaba toda esta movida, claro, no se hizo la reunión de la semana pasada, habíamos quedado que la postergábamos para esta y nos quedamos encargados de algunas tareas que estamos tratando de llevar adelante. Bueno, me decían como una postilla que uno de los jugadores conocidos de Venado Tuerto, de orden nacional, había pedido entradas de favor para sus amigos. No lo sabía. En serio, yo me quedé sorprendido. Si pidió 40 entradas, y si te lo digo con certeza, No, yo creo que todavía no se tomó la real valor que tiene esta jugada solidaria que están haciendo con mucho esfuerzo, me parece. A ver, acá, esto es lo que quiero significar. Sí, por supuesto, entiendo que vas ahí. Yo creo que en esto, pero creo que hay un sector importante que sí lo ha comprendido y eso es lo que vale. Claro. Creo que hay un sector importante y creo también, no creo, sino que de hecho está sucediendo, y debo decirlo, porque como critico cuando tengo que criticarlo, hay que decirlo cuando estáis a favor. Nos hemos juntado desde los distintos sectores políticos, distintos estamentos políticos, y estamos charlando cara a cara, trabajándolo y con diferencia de opiniones, saltándolas y diciendo para adelante, ¿no? Digo, por supuesto que hay diferencias por ahí, pero bueno, nos ponemos de acuerdo en algo. Y con la gente que está haciendo un esfuerzo importante, el interventor designado, Marcelo Pascual, que está haciendo un esfuerzo importante, la gente de la Comisión de Padres que viene laburando siempre, el grupito Luisito Pelicioni, digo como representativo, pero en realidad un grupo bastante importante, un grupo de chicos del básquet que se han arrimado en los últimos años, que todos forman parte de un equipito de trabajo interesante y bueno, y que es el que se ha puesto la cosa al hombro. Está. Oscar, por otra parte, Santa Fe se equipa también, un programa que ¿con qué resultados se está realizando? Nosotros tenemos una gran expectativa con el programa Equipar Santa Fe. Justamente el programa tuvo la sanción definitiva la semana pasada. Es una herramienta interesante para los municipios y comunas. Una de las problemáticas centrales que tienen los municipios y comunas hoy, cuando uno charla, y acrecentada por la cuestión de la crisis hídrica que lo sometió a un estrés muy importante, es la situación de los equipos, ¿no? De su equipamiento, y es un déficit que tienen, con sus bemoles, con sus más y sus menos, en general las comunas y los municipios, al menos de nuestra región, que es lo que yo más conozco, ¿no? Y no me atrevo mucho a opinar, pero por lo que me dicen es común a toda la provincia, ¿no? Esto es muy difícil de remontar en situaciones que son económicas y financieramente no las más florecientes como las actuales, porque los costos son grandes, las tasas de interés son grandes, las financiaciones son pocas, así que viene a plantear un horizonte de financiamiento en 24 cuotas para las municipalidades, en 60 y 72 para las comunas grandes, digamos, las comunas de 5 miembros, y 72 para las comunas chicas, las de 3 miembros, de las localidades más pequeñas, lo que le da un horizonte a largo plazo para poder renovar equipos y poder pagarlo, porque digamos una comuna, su margen de coparticipación no le posibilita pagar equipamiento tan fácilmente, necesita un plazo largo. Y una tasa de interés interesante, le pone como tope el doble de la tasa del Promudio. El Promudio está en una tasa del 9%, que es un préstamo bonificado, y el resto lo va a absorber la provincia de Santa Fe, con lo cual le va a posibilitar apenas esté operativo, ya hay muchísima gente que está charlando sobre esto, en las comunas están todos con las antenas paradas, seguro, a esperas del decreto reglamentario para salir a presentar las solicitudes respectivas. ¿Esto es directo con las comunas o pueden haber sociedades entre las comunas? Puede haber sociedades entre las comunas, pueden asociarse entre las comunas, puede utilizarse también, incluso uno de los planteos que estábamos charlando hace un ratito telefónicamente con un presidente comunal que planteaba en el tema de los consorcios de residuos, asociarse entre comunas y meterlo por ese lado, también sería una posibilidad. Hay que buscarle el borde cuando esté lo reglamentario, pero en principio la ley lo habilita. Después hay que ver cómo se pespuntea una vez que está la cuestión reglamentaria sancionada, ¿no? ¿Esto para qué tipo de maquinaria? ¿Cualquiera que sea maquinaria? Todo lo que sea maquinaria, desde colectivos hasta motoniveladoras, digo, de transporte
desde ómnibus, mejor dicho, para el transporte colectivo, hasta motoniveladoras, digamos, en el medio poner lo que quieras, camiones, tractores, excavadoras, bobcat, qué sé yo, lo que vos quieras. ¿Hay límites para cada municipio? Claro, los límites están en las posibilidades de endeudamiento. Claro. Eso se calcula en base a las ejecuciones presupuestarias del año anterior, que toman en cuenta la recaudación prevista para este año, la ejecución que efectivamente tuvo, digamos, cómo viene el nivel de endeudamiento que tiene, digamos, todas estas son variables que juegan y que marcan cuánto va a ser el tope. Por eso es importante, marcan cuál es la cuota que pueden pagar, digamos. Está bien. Por eso es importante que en las comunas se esté hablando de 60 y 72 cuotas, porque las comunas tienen un margen muy chiquitito para poder pagar, por lo cual necesitan mayor cantidad de cuotas. No es que los municipios estén bárbaros y florecientes, sino No. seguramente tienen inconvenientes, los tienen, de hecho, lo conocemos, pero tienen una coparticipación que posibilita un margen de trabajo, ¿no? Está bien. Bueno, el otro tema es la inseguridad, seguramente esto no podemos dejarlo de lado, más allá de que después vamos a hablar del programa de la Nata, pero antes ustedes ya tuvieron una reunión tanto con el ministro de Justicia como el ministro de Seguridad, esa especie de interpelación, ¿no? La semana pasada tuvimos una reunión de trabajo en la Cámara de Diputados, en la que estuvimos presentes cerca de la mitad de los legisladores, algunos más, algunos menos, pero tuvimos más o menos la mitad de los legisladores, de los diputados provinciales, y con la presencia del ministro Silverstein, ministro de Justicia, y del ministro Maxi Puyaro, ministro de Seguridad, en el que primero charlaron un poco sobre la situación, sobre su visión, sobre sus planes, su forma de trabajo, qué es lo que viene en los próximos meses para ellos. Y después hubo un intercambio general de preguntas, de opiniones. Una cuestión me parece importante porque creo que temas tan sensibles como es el de la seguridad amerita que tengamos muy fluidamente un intercambio de opiniones y de pareceres que son diferentes en algunos casos, y está bien que así lo sea, pero bueno, lo importante es qué hagamos con estas opiniones y cómo las trabajemos. Creo que fue muy enriquecedor, y eso la gran mayoría de los diputados que participaron expresaban eso, salvo algunas voces disonantes, pero en general todos plantearon la conformidad con la metodología de trabajo y con poder poner, porque también de alguna forma se habló de volver a juntarnos en alguna otra instancia de trabajo en los próximos tiempos. Ahora, diputados de distintos sectores, Oscar. De todo el espectro, de toda la Cámara, digamos. De distintos sectores políticos, sí, de toda la Cámara. Porque esto fue importante. De toda la Cámara estaba la gente del PRO, había algunos, otros no estaban. Estaba gente del peronismo en sus diversos bloques, estaba la gente del Frente Progresista, obviamente, del Frente Social y Popular, estaba Carlito del Frade también presente. De todo el espectro político que tiene la Cámara de Diputados había representantes. No estaban todos, no estábamos todos, pero sí había una gran cantidad. Seguramente, no conté, pero no sé, ni miré los números, pero seguramente era un poco más de la mitad de la Cámara. Si 50 somos los legisladores, 26, 27 seguramente, de todos los sectores políticos. Y esto es importante, para poder estar un poco en directo viendo de la evolución de los temas y de los distintos pensamientos que hay al respecto. Creo que algunos de los temas nos van a convocar en los próximos tiempos, a tenor de algunos proyectos que van a venir del Ejecutivo, de algunos proyectos que están emanando desde los legisladores también, y que hacen que funcionemos y sigamos. Muchos estamos trabajando ya, algunos proyectos venimos trabajándolos desde hace un tiempo en ambas cámaras. Ahora, ¿esto cambia a partir de esta reunión Lifchitz-Macri, que se plantea una nueva estrategia? Yo creo que, me parece que la reunión entre el gobernador y el presidente vino a cuento de poder empezar a tomar una solución más lógica y una presencia de la provincia y un sentido del federalismo real, ¿no? Esto de que
las tropas federales son de todo el país y no son para nada más que para Buenos Aires, ciudad autónoma, provincia de Buenos Aires, sino que son para todos, las pagamos entre todos, por otra parte, y las necesitamos que cumplan con su obligación de controlar las rutas, controlar los puertos y de colaborar con las fuerzas provinciales, como lo hacen en las distintas provincias, y también en la provincia de Santa Fe. Creo que lo que la gente nos reclama siempre, y me parece que es así, coincido con la gente en general, es que trabajemos y intentemos ponernos de acuerdo y trabajemos por lo menos sentados en una mesa a los distintos niveles del Estado, de los niveles locales a los niveles nacionales, pasando por los provinciales, y por supuesto los distintos estamentos, judicial, legislativo, ejecutivo, que podamos ponernos a trabajar. Creo que es un pedido de la gente, de que trabajemos en conjunto, y esto no quiere decir que seamos unánimes, seamos todos buenos, pensemos todo lo mismo, no, quiere decir podamos sentarnos a trabajar y a buscar coincidencias, ¿no? Seguro. Que de eso se trata, y después que cada uno cumpla con las obligaciones que tiene, ¿no? Por supuesto no se trata de que un intendente o un gobernador reemplace al juez, porque para eso está el juez, y para eso, ni que el juez le tome las decisiones o el legislador que le corresponden al intendente, porque para eso el intendente fue votado. Me parece que cada uno cumple su rol, pero es bueno que podamos trabajar para encontrar criterios comunes, para encontrar rutas comunes, ¿no? De eso se trata. Que no quiere decir tenemos que tener toda la misma ruta, los mismos pensamientos, no hay que ser iluso tampoco. Seguro. Además hay que pensar que Gendarmería no es la solución al problema del narcotráfico, ¿no? No, a ver... Es un paliativo más, o una herramienta más. Las herramientas de trabajo que significan trabajar en conjunto entre las fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, PSA, la que vos quieras, y la Policía Provincial, es para trabajar sobre uno de los aspectos del problema. Uno de los aspectos del problema es el control y prevención del delito, ¿no? Y fundamentalmente el delito complejo. Acá estamos hablando de los delitos complejos, básicamente. No estamos hablando del hurto de una bicicleta. Estamos hablando de delito complejo, del narcotráfico, digamos, de la trata de personas, digamos, delito complejo. Esto significa trabajar sobre la prevención y represión del delito. Hay que desmontar las causas, y eso es lo más importante, ¿no? Y en eso nos corresponde a todos los niveles del Estado trabajar sobre la situación social, sin ningún tipo de duda, y desmontar las causas de la violencia también, y también nos corresponde trabajar sobre la situación social, desmontar la cuestión de crispación, de violencia que tenemos en la sociedad, y esto por supuesto que es una tarea a largo plazo, que es cultural, y que fundamentalmente se viene a tono con 2 o 3 cuestiones centrales, que es la cuestión de los bienes de la salud, de los bienes deportivos, de la cuestión de poder expandir el acceso a los bienes de salud, expandir el acceso a los bienes deportivos, culturales y obviamente educativos en el conjunto de la población, porque eso es la vacuna a largo plazo contra la violencia y el delito. Lo otro es un paliativo, que hay que hacerlo, que tenemos que perfeccionarlo, que tenemos que trabajarlo en conjunto, que tenemos que dotarlo de herramientas, también tecnológicas, porque también hay que actualizar la cosa tecnológica, sin ningún tipo de duda, que hay que formar mejor a la gente, que hay que pagarle mejor también, seguro. Todo eso es cierto, pero esto es para un pedacito, el resto es lo otro, no tenemos que perderlo de vista. Si no, vamos a tener que pensar que hay que militarizar, ¿no? No, porque además esto nunca es ninguna solución, muy por el contrario, acrecienta los problemas. Exacto. Por eso hay que tener y poder navegar sobre este justo margen de trabajar sobre lo profundo y trabajar sobre los efectos. Ya no hay confirmaciones, está en armándose equipos de trabajo entre la provincia y la nación. Ya se formaron los equipos con 2 comités de trabajo, uno presidido por el gobernador, o un rango no menor en lo operativo, no menor a secretario, y en el caso de Nación por los ministros y un rango no menor de subsecretario, para un comité, y por el otro lado los comités operativos de trabajo de la fuerza, para trabajar en conjunto directamente eso en el territorio, lo que nosotros venimos planteando. Es impensable poder tener una cuestión de trabajo sin un comité conjunto. De alguna forma esto también
y vos como partícipe, como ciudadano o como periodista, en su momento acá, de las movidas que ha habido en torno a la Junta de Seguridad, también habrás visto muchas veces los intentos de trabajar en conjunto, con mayor o menor suerte, Sí. con mayor o menor eficiencia, pero bueno, indudablemente cuando se lograba coordinar los esfuerzos eran muchísimo mejor los efectos. De cualquier manera hubo un trabajo previo de pulir algunas disidencias que había desde la parte política partidaria. Sin duda hubo algunas cuestiones políticas muy complejas y un marco de un retaseo vil del envío de las fuerzas federales durante 9 meses, que indudablemente incomprensible de parte de la ministra de Seguridad. Felizmente tomó un poco el control el ministerio político por excelencia, que es el Ministerio de Interior, que por supuesto es el ministerio político, como es un ministerio de gobierno de la provincia, y se pudo hablar desde otros parámetros, ¿no? Porque la verdad que no es desde el chicaneo público que vamos a solucionar, sino del debate personal y el debate profundo de cada uno de los puntos a acordar. ¿Uno de los disparadores fue Rosario Sangra, o Rosario Sangra también está armado políticamente? No sé, yo creo que las marchas son la expresión genuina de gente que quiere que estemos aportando soluciones, y está bueno, que por supuesto fueron operadas también políticamente, pero no hay que desconocer que la gran mayoría va por una preocupación, y está bueno que le reclame a los poderes, que le reclame a los gobiernos, y de la misma forma que en el llano hemos siempre respetado estas expresiones, también las respetamos del gobierno, y creo que en esto hay que ser serios, escuchar lo que plantea la gente y salir a corregir los problemas que tenemos. Digo, indudablemente nosotros tenemos un problema de violencia, tenemos un problema con el narcotráfico, no hay duda. No es Rosario la única que tiene el problema, no es Santa Fe la única que tiene el problema, nos atraviesa lamentablemente a todo el país y a toda la región, más aún del país, y tenemos que trabajar sobre esto fuertemente, pero para trabajar fuerte tenemos que entender de qué se trata. Digo, no es estigmatizando a Rosario que vamos a lograr salir del problema, sino encontrando los causales y trabajando fuerte en conjunto sobre los causales. Repito, fue promovida, sí. Fue utilizada políticamente, sí. ¿Es genuina? Sí, también, por supuesto. Es una expresión genuina de la gente, y lo que nosotros mal haríamos si nos detenemos en la cuestión provocativa, digamos, de las marchas o de quienes pretendieron utilizarla, y con eso nos tapamos la vista y no vemos lo genuino del reclamo de la sociedad, porque eso es lo que debe quedarnos y lo importante. Lo otro son mezquindades. En esta situación encaja este informe de la Nata, ¿no? Oportunamente, oportunista, ¿cómo lo podemos denominar? Este pseudo informe indudablemente viene, que es un refrito del 2014, digo, si mirás es lo mismo, con alguna entrevista agregada al ex jefe de policía Toñoli, hoy detenido. En realidad un pseudo informe que junta lo peor de todo, que durante una hora se dedica a estigmatizar a Rosario y Santa Fe. Cuando termina esa hora, el mismo conductor dice esto mismo y peor pasa en Buenos Aires, pero no le dedica una hora y sigue con otro tema. La hora ya lo estigmatizó, y el Zócalo decía Rosario sangra, y decía Rosario el narcotráfico, Santa Fe el narcotráfico. Eso es lo que pegaba permanentemente durante una hora. Después dijo, esto mismo pasa en Buenos Aires. Siguió con otra cosa, ¿no? Digo, la intencionalidad fue manifiesta. De hecho, en un informe sobre seguridad dejó, creo que 5 segundos cada vez en un extracto de una entrevista al ministro Puyaro, hasta con alusiones cómicas. No se puede encontrar porque está oculto el presidente de la Cámara de Diputados. Digo, alguien más público que Antonio, no. El presidente Antonio Mofatti, el ex gobernador, está todos los días en la Cámara o en su oficina o caminando por la calle. De hecho, qué sé yo, semanalmente o cada 15 días vamos a cenar en cualquier comedor
el primero que se cruza, como hace cualquier persona. No, dijo que también tiene con custodia y que anda con autos blindados, ¿no? Sí, sí. Es comiquísimo porque digo, cualquiera que lo conoce o que lo ve sabe cómo es, ¿no? Por supuesto tiene una custodia mínima, como tiene cualquier una persona, como tiene cualquier autoridad de ese tipo, y además impuesta por la justicia, ¿no? Por otra parte, impuesta por la justicia a tenor de que fue la víctima de un atentado. Digo, ¿no? Esto, entre las bestialidades que hacen en tratar de denostar, transforman a la víctima en victimario. Digo, sospecha de quién, de la víctima, de que sufrió el atentado. Digo, ¿cómo es esto? Que sufrió bueno, el atentado, lo ponen como cómplice allá, lo dejan entrever como cómplice. Como cómplice de un supuesto desistimiento que no existió nunca, porque en realidad el juicio sigue adelante, pero por otra parte sabiéndolo, eso es lo peor, porque le hacen un reportaje, me contaban ayer a la tarde charlando con un compañero del bloque, me contaba que como abogado de Antonio en esta causa, le hacen una nota, le hacen un reportaje, y ese reportaje nunca no sale, en la que aclara cómo es el tema del desistimiento, que aclara todo lo demás, ¿no? Le hacen, eso no sale en el informe, porque no convenía. Ahí está. ¿Y qué sector digo, puede qué tener? dice Claro. el informe? Nada, pero siembra un montón de dudas, tira un montón de títulos, tiró una propaganda de horas y horas y horas previas, de las cuales no dice nada, por supuesto, no tiene nada para decir, pero tira todo eso y deja sembrada la duda en la gente. Después dice, como para cumplir, esto también pasa, y más grave en Buenos Aires, ¡buc! Sigue adelante. No dice Ahora hay una paradójico, sí. el mismo día que en la página 28 de los diarios sale el cuádruple crimen de Moreno, ¿no? Claro. Oscar, Igual, el cual no hay que ponerse feliz ni en Moreno, ni en Rosario, seguro, ni en Salta. Seguro, es cierto. Ahora también por allí deja entrever de que hay una complicidad entre el poder político y el narcotráfico, cuando habla de que desapareció esta computadora, esta netbook en el procedimiento de Medina y demás. Otra gran mentira, digo, hay informes de la justicia provincial, de la PSA y de la Gendarmería, en los cuales en todo el proceso primero queda claro que fueron convocados personal técnico para ver y poder abrir para poder desbloquear, en realidad abrir una cuestión técnica, digamos, sí, pero sí, para desbloquear una computadora. Concurren, no los informes de la PSA, de la Gendarmería, obviamente de la policía, todos los informes coinciden en que no se alteró ningún dato, que no se tocó nada. Digo, y son informes oficiales, y de la Gendarmería, de la PSA, del Ministerio Público de la Acusación, hay un dictamen del fiscal, un dictamen de un juez. ¿De qué se sospecha? Digo, ¿qué hace falta? ¿Un dictamen de la Nata para decir que es distinto? Porque digo, si lo dice la Gendarmería, lo dice la PSA, repito, lo dice el Ministerio Público, lo dice el juez, digo, que explican de qué se trata. ¿Y de quién se necesita el dictamen? ¿De la Nata? Claro. Digo, ¿o qué tienen que hacer un oficial público cuando los convocan? Decir, espere, llámenlo a la Nata para ver qué dice y si está bien, ¿le parece que está bien que hagamos? ¿O tiene que esperar que el juez y el fiscal le digan qué tienen que hacer? Cuando hablan de influencia o de que hay una intencionalidad, ¿de qué sector podría venir? Esto indudablemente viene de la mano de algunos sectores ligados al gobierno nacional, digo, no hay duda. A ver, el gobierno nacional sigue sin dar indicios siquiera de cómo va a pagar lo que la Corte Suprema en diciembre conminó que en 90 días empezaran a pagar. De la deuda de 40.000 millones en la provincia de Santa Fe, producto del 15% de la detracción incorrecta durante años, ¿sí? Esto, ni papa, no hay ni noticias. Segundo, nos demoraron 9 meses la colaboración indispensable y el asumir las responsabilidades de las fuerzas federales en la provincia. ¿Para qué? Para instalar sensaciones de caos. Mientras tanto, venían y alguna ministra incontinente hablaba de intervención de las fuerzas provinciales. La misma que se le escaparon a nariz los Lanata y los Esquilachi, y que después decía que lo habían detenido y no lo habían detenido, y que después se tiroteó la Gendarmería, que después montó un show para lo que había sido una
captura de parte de la policía provincial, digo, la verdad bastante poco feliz, ¿no? O sectores, porque no quiero decir que son todos, porque no es así, tampoco, ligados al gobierno nacional, que salen casi promoviendo algunas cuestiones en este sentido. Y también es cierto que hay sectores que no. Digo, y las cosas hay que decirlas completas. Que hay sectores que tienen diferencias políticas y está bien que las tengan. Está bien como nosotros la tenemos con ellos. Y está bien que la tengamos. Pero, digo, jugando con herramientas certeras y no con herramientas falaces y tratando de destruir. Jugando para construir es una cosa, para destruir es otra. Bueno, pero en este contexto se reúne Macri y Lichi, ¿no? Bueno, digo... ¿Esto también tiene que ver con eso? Por supuesto que tiene que ver con eso, y esto es institucional, ¿no? Es lo que hay que rescatar. Digo, nosotros necesitamos... ¿Qué se necesita? ¿Que la provincia de Santa Fe, o la de Córdoba, o poner el nombre que quieras, se subordine a un gobierno nacional? No. Se necesita que cada uno cumpla con una obligación institucional que tiene. La ciudadanía lo votó a Mauricio Macri para que sea presidente, lo votó a Miguel Lifchi para que sea gobernador de la provincia de Santa Fe. Deben ser respetados los dos, en cada uno en su tarea, y cada uno en su tarea también tiene la obligación de trabajar en conjunto. Y por supuesto le agrego los legisladores que fueran, por supuesto le agrego el intendente Freire, el consejo municipal, lo que vos quieras, lo que vos quieras. Cada uno fue votado y puesto en un lugar, punto. Institucionalmente tenemos que trabajar juntos, muchachos. Seguro. De eso se trata, qué sé yo, anoche estábamos trabajando, reunido acá por una cuestión, el gasoducto, representante de todos los sectores políticos. Y está bien, eso es lo que hay que hacer. Después debatimos, había distintas posiciones, sí, está bien. ¿Cuál es el problema? Ninguno. El problema es que encaucemos y logremos buscar una solución común. Ahí está. A propósito del gasoducto, ¿que fue positivo o estamos ahí? La primera reunión fue un avance en poder presentar cómo está todo, ver cómo está todo y tratar de buscar rutas de trabajo en los próximos días. Entiendo que sobre fines de esta semana, en principio, vamos a estar reuniéndonos con la Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe, nos vamos a estar reuniendo con el Enargas, con Litoral Gas, en torno a analizar distintas posibilidades y distintas propuestas para salir rápidamente de este atolladero y poder utilizar una cosa importante como son los 190 millones de pesos, y dentro de eso los caños, que casi 50 kilómetros de caños que están ya comprados, y el compromiso de pago de parte de la Nación. Claro, porque por ahí, Oscar, teníamos algunas trabas con el juzgado federal. ¿Quién lo pagaba y quién no pagaba? Intervino el gobernador y se solucionó. Entonces vemos que hay cierta relación entre el gobierno provincial y el gobierno nacional que no hay que dejar de lado, ¿no? Y que es un nexo fundamental en esta situación. Como entre el gobierno provincial y el gobierno local. Y siempre las hubo, y después hubo más o menos atención hacia esas cosas. Digo, hoy, el intendente tiene un contacto fluido, con un trato fluido con el gobernador, como corresponde, como lo tuvo con Antonio, como lo tuvo con Hermes. Los funcionarios de menores niveles también tenemos un trato fluido, lo que no quiere decir una identificación, ni mucho menos, quiere decir un trato y un respeto institucional. Nosotros vamos a cambiar las cosas en la medida en que podamos lograr avanzar en respetar las institucionalidades. Y esto es ni más ni menos que cada uno haga lo que tiene que hacer. Sí. Así nomás. No requiere ningún tratamiento tan científico. Requiere que cada uno esté en el lugar en que tiene que estar. Y después, a partir de ahí, trabajemos juntos. Por último, con el tema de la nata, ¿van a hacer alguna presentación? No creo que valga la pena, creo que en esto, en realidad la intencionalidad de estos sectores es hacer ruido, y cualquier cosa le sirve a su propia intencionalidad. Me parece que esto es absolutamente político y como tal tiene una respuesta política y punto, ¿no? Ahí está. Oscar, como siempre, un gusto, ¿eh? Un gusto hablar con ustedes. Y hablamos de todo, no quedó nada. Exactamente, pasamos por todos lados. Por todos lados. Bueno, dentro de unos días nos vemos nuevamente, porque seguramente habrá más noticias, novedades de todo esto que estamos tratando, muchos que están en plena etapa de negociación, ¿no? Sin ningún tipo de duda, y esta tarde seguramente nos vamos a ver con vos en el foro de educación, del tratamiento de la ley de educación. Estas cosas que son importantes y que son a largo plazo, de en serio, una instancia participativa del gobierno de la provincia para que todos digamos
lo que tenemos para decir respecto de la educación, para que todos participemos de la elaboración de lo que va a ser el proyecto de ley de educación que el Poder Ejecutivo va a mandar a las cámaras, y la instancia para esto es hoy a las 18 horas en el Ex Nacional, en la Escuela 446, encabezado por la ministra Balaguer, la ministra de Educación de la provincia, y bueno, para poder dar el debate entre todos, ¿no? Acá no hace falta cualquier ciudadano de a pie, cualquier institución, digo, es deseable que participe la mayor cantidad de ciudadanos, la mayor cantidad de instituciones, claro, para visiones más disímiles, obviamente ustedes, los comunicadores que están en contacto con la gente, digo, permanentemente, las instituciones que forman parte de la vida esencial, y por supuesto la dirigencia política que también forma parte de esta sociedad, para tener una cosmovisión que nos permita elaborar un proyecto de ley de educación que nos comprenda. Además no es un proyecto cerrado porque hay varias opciones, ¿no? Sí. Esto también lo interesante, que se ponen en la mesa de debate distintas posiciones, ¿no? De sectores, ¿no? De eso se trata, de tener todas las opciones, tener todos los derechos, poder debatir sobre todo eso y poder mensurar la importancia que le damos a nivel social a cada una de las cuestiones en lo educativo, y a partir de ahí armar una ley de educación que nos trascienda durante bastante tiempo y que sea la guía sobre la que vamos a discurrir en el proceso educativo en los próximos años. Muy bien. Gracias, Oscar. Gracias a vos. Oscar Pironi, diputado provincial con nosotros aquí en la mañana, hablando de distintos temas, como bien lo fuimos reflejando en estos minutos. Nos vamos. Mañana volvemos a encontrar, como siempre, aquí en Nostalgia, disfrutando los riquísimos productos de La Peña de Brownie Santa Fe, que hoy, ¿qué nos trajo hoy? ¿Lo alcanzó a ver vos, Carol, ahí? ¿Facturas trajo? ¿No me trajo esos de queso, como es? Los chipá. Bueno, vamos a dejarlo para mañana los chipá, entonces. Hoy vamos a comer estas facturitas tan ricas que están allí, humeantes y muy crocantes. Como siempre, La Peña, artesanía en productos de panadería y confitería.